Bienvenidos a un nuevo episodio de Mesa Mesa de de Mesa de Tres. 3. Y el día de hoy traemos el tema de exorcismos. Cada uno de nosotros vamos a compartir una historia diferente de casos reales de exorcismo. Y ustedes, público conocedor, nos van a dar comentarios, like y nos van a decir qué historia les gusta más. Para empezar, me toca a mí y la historia que yo voy a contar es un caso basado en un libro que no es comercial, ni tampoco nos patrocina, ni nos pagan regalías, pero sí se los recomiendo. Si a ti te interesan ¿Cómo mucho se llama? los temas de exorcismo, este libro se llama La Suma Demoníaca del padre Alfonso Fortea. Hay varias Sí he ediciones. encontrado. Si te interesa escuchar el caso y otros casos más, nomás procura comprar la edición del libro donde vengan los casos. Y esta historia yo la conocí porque años atrás, cuando yo era joven y tenía cabello, me tocó ir a una conferencia de ese sacerdote y la presentación del libro Ah, en el 2001. ¿Ahí Por en eso, Estados Unidos? no, en México, ajá. Sí, en el 2001. En o sea, México, y él es un padre muy famoso para sí, es exorcismos, muy ¿no? Es el famoso, más sí, famoso. sí, sí. Sí, sí lo he Es uno de escuchado. los más famosos de España porque es un padre español, pero no era tan famoso como el Padre Amor, que es el exorcista oficial del Vaticano, o que era porque ya pasó a mejor vida. En aquellos tiempos era el Padre Amor, que era el exorcista oficial del Vaticano, pero el Padre Fortea, él Ajá. estudió demoniología, y entonces el libro no es una novela, no es de suspenso, es un libro, es una tesis sobre el demonio. Si tú quieres saber, te interesa saber sobre el demonio, de una manera teológica Mm, y científica, todos estos libros, el libro te okey. explica varias preguntas de lo que es el demonio y cómo fue creado y todo ese tipo de cosas. Está muy interesante el libro. Pero al final Sí, del sí. libro, en uno de los libros, él comenta unos casos de exorcista, porque el padre, además de ser demoniólogo, también es exorcismo. Y es el caso que les vengo a decir. Todos sus casos son anónimos por respeto y privacidad de la gente, ¿no? Pero este caso fue el único caso que se documentó y él lo llamó el caso de Marta. Él le puso un nombre por privacidad. No se llama Marta la muchacha porque, pues, imagínate Okey. cómo iba a afectar su vida personal de esta muchacha, pues, después de que saliera a la luz, el caso se hiciera público. Ya. Y todo comienza en el 2001, justo cuando yo Oh, conocí, creo que yo conocí al padre en el 2002, pero toda la historia de Marta comienza en el 2001 y comienza cuando ella empieza a sentir unos síntomas normales que todos sentimos, ¿no? Dolor de cabeza, conductas como ella se sentía mal. La mamá empezó a decir, pues eso no es normal y te voy a llevar al hospital. Ella estuvo internada algunos días y de hecho fue referida al centro psiquiátrico porque pensaban que tenía esquizofrenia por el tipo de síntomas que ella ujú. presentaba, ¿no? Pero a los 10, 11 días que yo duró internada, pues le dijeron, señora, su hija está completamente sana, no tiene nada, no es esquizofrenia, no tiene salud mental, perfecto. Es una niña normal, no hay nada que hacer aquí en el hospital. Pues ella se la llevó a su casa, ¿no? Cabe recalcar que esta familia o esta mamá y esta hija son de España, Ajá. y este caso pasó en España, ¿no? Pues pasa el 2001 Okey. y entonces ella, la mamá, ya empieza como a presenciar cosas más diferentes, ¿no? Ya empieza a escuchar ruidos en la casa, crujidos, eh, cosas que ya no eran normal. Entonces ella decía, esto ya no Ujú. es normal. Y solamente la mamá lo escuchaba, la hija no. O sea, la O mamá. Ajá. sí, o por lo menos la hija no lo manifestaba, ¿no? Entonces, pero en una ocasión, la mamá estaba, creo que estaba rezando el rosario o estaba haciendo algo que estaba relacionado a la iglesia, ¿no? O a Dios. Y de repente la hija está a un lado, porque era una familia muy religiosa, y la hija empieza como a mover la cabeza de una manera rara, entonces la mueve ya así como que, pues raro, ¿no? Así como se ve en las películas, así se ve, ¿no? Imagínate, nos da risa en este momento, pero imagínate a la mamá presenciar eso en ese momento, No, yo creo que se le corro. salió un pedo con todo y sí, imagínate, ¿no? Este, fue cuando la mamá dice, No no, se volteó, no se volteó, No, pero hizo un solamente movimiento así, como brusco, ¿no? solo movimientos Pues sí, poseída. distorsionados. pues sí, Ajá. ajá, pero en ese momento la mamá no sabía, ¿no? Entonces, la mamá, dice: "Esto ya no es normal, esto ya no me está gustando, tengo que buscar, eh, ayuda con la Iglesia Católica". Y aquí hago una introducción y me gustaría explicar qué es el exorcismo, porque para allá va la mamá, ¿no? Y el exorcismo es básicamente una oración, un ritual litúrgico que la Iglesia Católica utiliza para liberar a personas de posesiones demoníacas o espíritus
malignos, ¿no? Es básicamente eso, un exorcismo. Y pues en cada diócesis tiene que haber, o por lo menos debería de haber, un sacerdote encargado de hacer o practicar el exorcismo. Pues esta mujer trata de buscar ayuda en la iglesia y busca al obispo de su localidad, ¿no? De su barrio o de su ciudad, ¿no? Entonces, el obispo, Ok. cabe recalcar que pues no todos los sacerdotes desafortunadamente creen en la posesión demoníaca o por lo menos no quieren creer porque les da miedo el practicarlo o el atender un caso así, ¿no? Entonces, y también la iglesia es un poco incrédula en esos aspectos. No, no porque tú vayas con un sacerdote y digas estoy poseído, ya el sacerdote va a practicar un exorcismo. No, para eso tiene que haber exámenes clínicos, psicométricos, Ujú. psiquiátricos, y una vez que eso se descarte que no es mental, entonces ya se empieza con el ritual o todo el proceso de un exorcismo. Bueno, pues esta Ok. mamá, la mamá de Marta, habla con el obispo y el obispo le dice, sí te voy a ayudar, pero primero tienes que ir a un psiquiátrico y hacer todo un estudio psiquiátrico y determinar que eso o descartar que Marta no tiene ningún problema psiquiátrico, psicológico o problemas de identidad. Ya con ese estudio o con ese resultado vienes y si está sana, entonces sí empezamos el proceso de exorcismo. Bueno, pues la mamá de Marta hace todo eso, hace caso, regresa, se dan cuenta en el psiquiátrico le dicen, no, tu hija está perfectamente sana, o sea, mentalmente ella está sana, perdón. Entonces, Marta, la mamá de Marta y Marta regresan con el obispo, pero el obispo le dice a su secretaria y a sus trabajadores que si la mamá de Marta regresa, que no le vuelvan a dar acceso a hablar o una audiencia con el obispo. O sea, el obispo le cerró las puertas. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, la mamá de Marta, pues ella decidió, necesito ayuda. Empezó a tocar puertas de las iglesias y los sacerdotes no la querían atender. O sea, le decían que su hija estaba loca, que la mandaran al psiquiátrico, que la atendieran a... O sea, no le querían hacer caso. La pobrecita la trataban de loca. Hasta que Fíjate en el que Menos que 2000, el obispo no quería, y o menos s que el obispo, exacto. o porque sintiera él es el que vibras, o le decide, dio ¿no? miedo, no Sí, sé, no sí, sé. ajá, sí. Pues la mamá de Marta estaba muy desesperada y llegó a una parroquia X y se encontró con el sacerdote. Bueno, el sacerdote de esa parroquia, el párroco no estaba en ese momento, entonces se encontró con un sacerdote joven que daba la casualidad que era exorcista. Y él le dijo, bueno, sí, yo te voy a ayudar y voy a atender a tu hija. Pero por cuestiones de el destino, Dios, casualidad, diosidad, lo que sea, el sacerdote se enfermó y no pudo atender o no pudo llegar a hacer el exorcismo. Por cosas del En, diablo, ¿será? Porque no será, permitía que exacto, ajá, nada. exacto. Entonces, en el 2002, ellos dan con el padre Fortea. Por cosas del destino de Dios o del Okey, demonio, ahí sí, ahí sí. ahí sí, dan con el padre Fortea, que en ese entonces pues era muy famoso y él le hizo, miró los estudios psicológicos o psiquiátricos que no había ningún problema mental. Él empezó a rezar por la muchacha y empezó a ver, pues, signos de posesión. Y fue cuando él dijo, sí, esto ya es una posesión demoníaca y yo te voy a ayudar. El proceso del exorcismo o el paso del exorcismo, cabe recalcar que además de este libro, el padre Fortea tiene otro libro que se llama El Manual del Exorcismo o del Ay, exorcista. ajá. Entonces, para todos Ándale. aquellos que les interesa saber cómo se hace un exorcismo, pues ese libro está muy bueno, ¿no? Pero no porque leas ese libro ya te hace capaz de practicar un exorcismo, ¿ok? O sea, viene Entonces, viene la La liturgia, lo que oración y sí, la rezan. todo. oración, cómo empezar, qué es lo que se hace, ¿no? Eso es Entonces puro ya abrir le dice, puertas. sí, Sí, no, tal qué miedo. día, sí, tal día vamos a empezar la primera sesión. El padre Fortea dice, voy a hacer un preámbulo de este caso para que para que vean lo intenso que estuvo este caso, ¿no? El padre Fortea dice que normalmente un caso de posesión dura entre 5, 6, 7 sesiones. El Okey. caso de ella duró 6 años. 6 6 años. Ingazo. años. 6 años, ahorita les voy a explicar el por qué. Entonces se llega el momento de la primera sesión y el padre Fortea, porque muchas veces cuando el demonio se manifiesta, cuando ya tú lo llamas y se manifiesta, la persona, el ser humano, se transforma y tiene demasiada fuerza. Entonces él pidió a 4 personas, a la mamá y a otras 3 personas para que ayudaran a detener el cuerpo de la muchacha, porque pues no sabes cómo iba a reaccionar, ¿no? Cabe recalcar que Marta era una estudiante de prepa, universidad. Ella tenía no más de 20 años. Era una jovencita de estatura normal y delgadita. O sea, no era nada extremo, no era fuerte, no era grande, ¿no? Pues empieza el Ajá. ritual y
la primera práctica del exorcismo, además de hacer oraciones, es pedirle al demonio que se manifieste y que diga su nombre, porque una vez que tú haces que el demonio te diga su nombre, ya se debilita y tú tienes el control sobre el demonio para hacerlo salir del cuerpo. Entonces, el sacerdote, el padre Fortea, le dice al demonio, este, em, le dice, manifiéstate, ¿quién eres? Entonces el demonio le dice, no estoy yo solo, habemos 4 demonios más. ¡A la Somos madre! 5 demonios en total, ¿ok? Y antes de que le digan los nombres, el padre Fortea le dice, ok, entonces dime cómo llegaron ustedes 5 demonios al cuerpo de Marta. Ay, Y el hasta me demonio no dio quería. calor, Sí, sí, estoy sí. sudando Y así como para eso el padre Fortea, por eso este caso se hizo muy famoso porque el padre Fortea, por lo general los exorcismos son privados, pero se Ajá. documentó, hay videos, si tú buscas en YouTube el caso del exorcismo de Marta, te salen los videos. Entonces para eso ya la voz de Marta era una voz, así como salen en las películas gruesas, así que O sea, salen los videos reales. sí, reales, cuando están Sí, grabando, sale el estaba padre, sale guau, Marta. órale. Obvio, a Marta le quitan la cara para que no vean quién ajá. es, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, cada vez que Marta contestaba, o muchas de las veces que Marta contestaba, la voz no era de ella, o sea, era y no, se escuchaba una voz de una persona, un hombre, pero pues una voz gruesa, ¿no? Y profunda. Y entonces, de tanto insistir, el padre Fortea le saca información de cómo llegaron ahí los demonios y le dice que los demonios estaban introduciéndose al cuerpo o al alma de Marta por medio de brujería. Entonces él le dice, ok, dime Okey. un nombre. Y entonces uno de los demonios, y yo también, uno de los demonios le dice ahí a la audiencia, le dice un nombre específico de una persona. Y a la mamá de Marta se le viene ese nombre Es su y nombre. recuerda que era un compañero de la escuela de su hija. Y resulta que este Okey. compañero era parte de los Illuminatis o de los Amazones, o no sé cómo se le llaman, esos que son Una sectas, ¿no? secta. Ajá. Una secta, sí, y él practicaba brujería y le estaba metiendo, porque creo que él quería ser novio de ella y ella lo rechazó, y entonces él estaba practicando la brujería y él era el que le metía los demonios a ella, ¿no? Ahorita vamos nada más 5 demonios. ¡A Entonces, la madre! le voy a leer los nombres porque pues no me acuerdo, ¿no? Entonces, el padre Fortea le dice, ok, dame los nombres de los demonios. El primero se Ay, llamaba Fausto, ¿ok? El segundo nunca dio su nombre. El tercer ajá. demonio se llamaba Pérfida. El cuarto demonio se llamaba Asael y uno de los más poderosos demonios, que este demonio duró desde el inicio hasta después de los 6 años, que fue el último demonio que se salió porque no quería salirse, era Zabulón. ¿Ok? Entonces, en este proceso eran sesiones tras sesiones cada semana, imagínate, 6 años. Entonces, No. iban y venían los demonios y cuando le decían el nombre, cada vez que un demonio se salía, ese demonio le decía, el que viene o el que está aquí, su punto débil es este. O sea, cada vez que un demonio se salía, delataba a otro demonio para que tú lo podías sacar, ¿no? Y dice el padre Estaban como Fortea, jugando con él, sí, y sí, estaban sí, Ujú. jugando, ajá. ajá, y dice el padre Fortea que el demonio Fausto, por ejemplo, este, no, perdón, el demonio Asael, a él le dolía mucho que la mamá besara el crucifijo. Cada vez que la mamá de Marta besaba el crucifijo, la hija se retorcía. De hecho, hubo un momento en que la hija se levantó y levitó, no levitó por segundos, 20 centímetros del suelo, o sea, brincó así, ella Ujú. estaba acostada y brincó 20 centímetros del suelo. Entonces, el Abulón, que era el demonio más fuerte, a él le dolía o odiaba que le hicieran recitar la Biblia o versos de la Biblia. Y cada vez que lo hacían Uy. leer el verso de la Biblia y tenía que decir la palabra Dios, se refería a él o ese. No quería pronunciar la palabra de Ajá. Dios. ¿No? Entonces, Ujú. fueron muchas sesiones, hubo invitados, invitaban psiquiatras, invitaban a gente de la televisión, invitaban a periodistas, o sea, mucha gente participaba o por lo menos desde atrás miraban el exorcismo, ¿no? Obviamente hay mucha gente incrédula, hay psiquiatras que dicen que todo estaba Ujú. manipulado, que estaba actuado, que la mamá tenía que ver con esto, que la hija tenía trastornos mentales, todo este tipo de cosas. Pero los que creemos y tenemos fe, pues creemos que como existe el bien, también existe el mal, ¿no? El caso se prolongó por 6 años, desde el 2002 hasta el 2008. De hecho, cuando yo fui a la conferencia de este padre y compré, no este libro, sino otra edición anterior,
el libro decía que el caso seguía, continuaba. O sea, continuaba, ya tenía 2 años, o sea, con el caso, entonces duró seis Ajá. años. Una de las cosas interesantes es que los demonios le revelaron al padre Fortea que 40 entidades espirituales entraron y salían del cuerpo de Marta. O sea, O 40. sea, Porque demasiado. sí, y uno de los demonios, y de hecho, Lucifer estuvo presente en ese cuerpo. Y Lucifer, como todos sabemos, es el demonio con jerarquía más alta. Así como en los ángeles hay jerarquías, en los demonios también hay. Y Lucifer es, pues, la cabeza principal de todo, el más poderoso de todos los demonios, ¿no? Ujú. Cabe mencionar que para que Abulón, que es el demonio más fuerte que estaba dentro del cuerpo de Marta, el padre Fortea tuvo que invocar a San Jorge y al arcángel San Miguel. Y todos sabemos que desde la batalla inicial entre ángeles y demonios, el Ujú. arcángel San Miguel, pues era el que lideraba y el que venció a todas las fuerzas del mal. Eh, para esto cabe recalcar que cuando ella quedaba poseída por algunos momentos, ella pedía escribir. Ella hablaba en lenguas. Ella hablaba en lenguas y, o sea, todo, Sí, imagínate las voces no que se entendía, pues. no se Ajá. entendía, pero hay estudios, hay una persona que es experto en lenguas muertas y él habla 5 idiomas y habla hebreo, arameo y griego y todo ese tipo de cosas. Él dice, ella no estaba hablando ni francés, ni inglés, ni italiano, ni arameo, ni hebreo. Dice que Okey, hablaba una lengua, creo que se llama Irish, que es una combinación, lengua muerta que usaban Antigua. los judíos Ajá. entre alemán y judío. Y dice, yo puedo detectar okey. palabras de ese idioma que usaban antes las comunidades judías, antes, pero Órale. muy, muy antes, ¿no? Pero ella también pedía escribir. Ujú. Entonces, ella estaba acostada así y le daban papel y ella escribía así. O sea, ella no miraba el papel, ella no miraba Solo lo que escribía. escribía. Ajá, entonces el padre Fortea dice que era el diablo se manifestaba a través de ella y pedía escribir. Y esos escritos casi nadie los miraba, ¿no? Pero él se los presentó a la prensa y hubo no sé cómo se le llama a la persona que estudia la caligrafía o la manera de escribir. Entonces, él se dio cuenta o él dijo, y él no es católico, no es religioso, ¿no? Él dijo Ujú. que cuando el mensaje era negativo, las letras tendían a marcar hacia abajo. Y cuando el mensaje era positivo, las letras tendían a subir o a estar como paralelas o horizontales o a subir. Entonces él dice, obviamente en la escritura se manifestaba que eran personas diferentes, o sea, Ujú. no era Marta, o sea, cada vez era una persona diferente escribiendo y que dependiendo del mensaje era como que positivo y negativo, ¿no? Pues el padre, para no hacer el cuento más largo, porque esta historia es muy larga y ya por resumirla, el padre Fortea termina invocando al santo Jorge, que Jorge era un soldado romano que se dedicó pues a luchar contra el demonios y el mal, ¿no? Y otra vez el arcángel San Miguel, ¿no? Pero cuando empezó a invocar al arcángel San Miguel, ella pidió escribir. Entonces, ella empezó a escribir y el mensaje que escribió dicen que era el arcángel San Miguel hablando a través de ella y que Ujú. le puso el mensaje diciendo, la cruz en la frente ninguno soporta. Dice, cada vez que uno venga a ti, pone la cruz para que lo puedas vencer. Entonces, el arcángel Miguel estaba dando como que la solución Ajá. de cómo vencer a los demonios, ¿no? Y pues por gloria de Dios y con la ayuda de San Jorge y del arcángel San Miguel, el demonio Zabulón, que fue el más poderoso y el que duró hasta el final del proceso, pudo salir. Y uno de los mensajes del padre Fortea era que aquellos que no creen en la Virgen María, los demonios le decían que a ella la detestaban, que la odiaban, que lo peor que le pueden hacer es presentarles oraciones de la Virgen María o presentarle imágenes de la Virgen María porque no toleran que una persona humana tenga Ujú. más jerarquía que ellos ahora o que tenga más importancia al lado de Dios que los que eran ángeles o ángeles caídos, ¿no? Entonces, este fue el caso de Marta en España, en Alcalá. No sé si se acuerdan de la canción de La Puerta de Alcalá. La Entonces, Puerta ahí de fue, Alcalá. sí, La Puerta de Alcalá. Ahí pasó, queda anónimo, 6 años. Supieron que pues cada vez que querían sacar un demonio, el muchacho les metía a otro por medio de brujería. Y pues finalmente ella quedó libre. Lo interesante era que una vez un psiquiatra, médico forense, fue al caso, lo invitaron, fue una conferencia del padre Fortea también. Y él incrédulo porque es médico y es científico, él no creía en eso. Y el padre Fortea se acercó a él y le dijo, te invito a una sesión de exorcismo de Ajá. esta. Sí, y le dijo, de hecho, en Madrid voy a tener esa sesión tal día. Y él dijo, ok, voy a estar ahí. Él fue con su esposa y el padre nomás le dijo,
no tienes que hacer nada, solamente ve, ni siquiera intervengas. Pero él dice que él practicaba karate, practicaba artes marciales y que en ese tiempo era joven y pues estaba fuerte. Dice que en un momento de transición la muchacha se empezó como que a golpear y a hacerse muy fuerte con una voz así. "Ah". Entonces, él cometió el error o rompió la regla de no meterse Ay, y él ajá. corrió y le agarró las manos. Y él dice que la muchacha a él y a la mamá con la mano los levantó. Él dice que no sabe cuánto duró, dice, pero yo peso, dice él, yo peso casi 90, o yo pesaba 90 kilos. No sé cuánto pesaba la mamá, 50, 60, imagínate, son 120, 130 kilos que la muchachita lo Los levantaba levanta. con la mano nada más. Sí, la fuerza sobrenatural. Y dice él, fue cuando yo empecé a creer que esto ya era algo sobrenatural y que tenía que ver con el diablo, porque decía, la sesión duró 6 horas. Y en esas 6 horas la muchacha hablaba con una voz ronca y que es clínicamente imposible de que, porque él decía, ay, pues a ver cuánto dura la muchacha hablando así, ¿no? Sí, Y que no. toda la Sí, pues que sesión, los sea ojos mentira. blancos. Ajá, los ojos blancos. Y entonces él dijo, 6 horas con los ojos en blanco. Aguantar, Y con ajá. esa voz aguantar, por más loca que estés, por más dañado que esté el cerebro, o por más droga, porque él decía, a lo mejor tiene efectos de cocaína o algo, que te metas no dura tanto. Entonces él decía, pero lo curioso y cuando ya empecé a sentir miedo fue cuando la sesión terminó y la muchacha no Mm, recordaba nada. Su voz, porque por lo menos cuando tú gritas o hablas mucho te quedas ronco o afónico. Ella sí. normal y con una energía normal, o sea, una niña normal. Entonces él dijo, eso no es normal, esto es paranormal. Y él da Oye, también pero entrevistas, ¿no? imagínate, tantas horas, ¿cómo quedará el cuerpo? Es lo que Súper te iba a cansado, ¿no? preguntar, Es ¿no lo se que, es lo que, O murió será, ni no, nada, no? es lo O que él sea, espera, es lo que él esperaba. Él esperaba que dijo, no, pues aquí va a ser una vez que ella despierta o salga del trance, pues va a sentir agotada. No, ella terminó como si, así como empezó el ritual, así terminó. Con una energía natural, como si nada hubiese pasado, como si esas 6 horas nunca hubiesen pasado por su cuerpo. Fue cuando él dijo, científicamente, eso no es normal, esto no es posible. oye, está bien Sí, impactante, Alex. ¿No hay sí. pues alguna está, película? Yo sí ese caso está, nunca lo había escuchado. No, pues no hay una ahí película, está pero está el libro. documentado, Ajá. ¿no? Dice que hay que Sí, en buscarlo en YouTube YouTube. busca el Ay, exorcismo de Marta, así, Marta. o Marta y el padre Fortea, y te va a salir en YouTube para que lo vean Ay, ahí. no, yo soy bien miedosa, o sea, me da Sí. mucho morbo Para los que entrar, no pero tienen miedo. No, sí. y si te dan, hay un pedazo que a mí me dio escalofríos porque uno de los momentos el padre Fortea dice, ya eran como 2 o 3 horas de sesión y el padre Fortea dice, voy a ir a descansar y la mamá se queda con ella, con la hija. Entonces dicen que uno de los demonios lo que más odiaba era el amor de la madre, porque le Ajá. recordaba el amor de María. Okay. Sí, Ajá, sí, sí, entonces okay. la mamá le dice, abre los ojos y ve a Dios, ve a María, y ella le contesta con una voz, de, "Oh, yeah". Y y Ay, se escucha porque están grabando en vivo, se escucha la voz y a mí me dio escalofríos. Dije, sí. imagínate escuchar eso. Yo corro, o sea, yo salgo corriendo y olvídate Sí, del pero es tu exorcismo. hija, ¿no? Y Es Sí, tu de sí, hija, o hecho, sea, no la vas a dejar. uno de los periodistas decía, yo sigo incrédulo y creo que esto era un show, dice, pero el hecho de ver a la mamá, él dijo, yo estaba llorando, porque si yo hubiese estado en el lugar de la mamá, dice ella, dice el reportero, yo sentía el dolor de la madre, yo sentía cómo ella sufría el ver a su hija así, y eso me hizo dudar, o sea, o eso me hizo ajá. creer que a lo mejor sí era un caso, porque el dolor de la madre sí era, no era actuado, pues, No, imagínate. o sea, yo te escucho, o sea, yo estaba escuchando mientras platicabas y yo sentía ansiedad, así, primero como cuando los 5 demonios, así, mucho sudor y calor y así como que ansiedad Y, y él- y, no, Ansiedad. ponerme y a ver luego esos estás, videos, volteas a ver las uf, sí. paredes, ¿no? No. Sí. Entonces, Entonces, la próxima vez que crujan tus paredes, corre. Hay algo ahí. Algo interesante para cerrar mi tema. El padre Fortea dice que la mayoría de nosotros estamos o tenemos demonios adentro, pero algunos demonios son mudos y nunca se manifiestan. Y ay, algo interesante en el exorcismo, Okay, sí. que muchos de los demonios tenían nombres de vicios como pereza, gula, ¿a poco? sexualidad, algo del sexo, no me Ah, acuerdo, promiscuidad, porque esos demonios se manifiestan en tu órale. cuerpo. Ajá. Y eso te llevan a actuar a ti. Por ejemplo, si eres muy promiscuo, es que a lo mejor, o sea, a lo mejor, Como no es emociones, con como emociones, emociones. sí, Negativas, sí, emociones negativas, negativas. sí. Ajá. Ah, Pero un caso muy interesante que duró 6 años. muy interesante, la verdad es que Sí, yo estoy en shock y sí, sí, sí. traumada, o sea, yo sí Sí, sentí así como que, uy, cosa. sí. Va, bueno. Seguimos entonces con el siguiente caso, que este sí va a ser un caso muy famoso. La verdad es que
yo creo que no hay persona, o ha de Ah, ser muy raro quien no haya visto la película del Exorcista, que es de las películas más, famosas de okey. terror o de, ¿no la has visto? No, sí la has Sí, sí, visto, sí, ¿no? sí, pero Ah, no sabía. Sí, Sí. okey. o sea, entonces, si vemos la protagonista de la película es una chica, pero el de la historia real es un chico, y su nombre es Okey, Roland Doe. Y okey. Doe es un nombre que utilizan en Estados Unidos como para proteger la identidad, como en México el N. Ajá. O sea, no es el No apellido es su Ah, oh, apellido, real. es para proteger la Okey. identidad. Entonces, su okey, okey, nombre okey. como que sí es Oh, Roland o fue Roland, okey. pero el Ajá. apellido El Sí, apellido es, no. para ajá, hacerlo es para, anónimo. así es. Sí. Entonces, fue un joven de 14 años que vivía cerca de, Washington, D.C., como unos 15 Okey. kilómetros. Entonces, platica la historia que él tenía una tía muy cercana, que había mucha cercanía con su familia, y esta tía fallece. Entonces, al momento de fallecer, pues, él entra como en una crisis de, pues, de tristeza, de que quiero saber que está bien, y como todo empieza en las películas de terror o de fantasmas que vamos a ir, ¿a dónde creen que fue y acudió Roland? ¿A dónde? A una brujería, A una sí. a un medium. A la ouija. Yo Entonces, Ah, ajá, sí, a la ouija. Entonces, él lo que hizo es jugar a la ouija para contactar a su tía que había Oh, fallecido hace poco, wow. ajá, y jugó a la ouija. Entonces, normal, o sea, no es como que haya pasado nada en la sesión o algo, pero a los días empezó a escuchar muchos ruidos en las paredes, empezó en su cama, si vemos en la película, o sea, como que la película tiene muchas cosas de realidad, Ujú. su cama, él se movía, o sea, se movía, se levantaba, se sacudía siempre que él estaba encima. Y también aparecían marcas en el suelo de cosas pesadas o que arrastraban. O sea, había marcas en el suelo, el tema de la cama y el tema de los ruidos en las paredes. Entonces, Sí. su mamá, igual como lo comentas en la historia, pues también como que estaba en momento de desesperación, buscaron doctores, psicólogos, psiquiatras y ninguno le dio como el tratamiento correcto o le decía, no, pues tu hijo está bien, no tiene nada, no encontró solución. Entonces lo que hizo fue acercarse pues ¿cómo se llama? A su pastor. Digo, no sé qué Sí. religión sea, pero se acercó a su pastor Ujú. que se llamaba, espérenme tantito, porque si no se me va, Sí, se porque es llamaba muy importante los nombres. Luther Miles. Okey. Entonces ya no, Luther le dijo que se acercara, a la comunidad católica y le habló del tema de los exorcismos, del tema de la posesión demoníaca y que la comunidad católica, pues ellos ya tenían experiencia y tenían rituales específicos de cómo sacar esa posesión demoníaca. Entonces él le dijo, oye, pues yo te recomiendo que te acerques y él como testigo de todas formas envió una carta, a esta asociación católica pues, para solicitar también él que abrieran como el caso, ¿no? Y le dieran la oportunidad de solicitar ese permiso. Entonces, envió la carta y él dijo: "Yo cuando conocí, Mm. a Roland, presencié que me lanzaran una silla sin siquiera tocarla. Entonces, yo sí tuve como esa presencia y yo soy testigo". Entonces, él también puso como su palabra, pues, para que la familia se acercara con la comunidad católica. Sí. Ya ellos fueron a Missouri, que era donde estaba esta comunidad católica que les quedaba cerca, no sé si es por Sí. zonas, por regiones, pero era como que la que les quedaba cerca. Y ahí, hay un padre que se interesa por el caso, que es Bishop. Entonces, este padre empieza a interesarse y él se presta o dice: "Yo voy a ir a ver si en realidad suceden estos eventos", como que también hay como ese protocolo de que tienen que Sí. vivirlo y algún sacerdote tiene que dar como fe de que realmente sucede. Entonces dice, yo voy y veo si realmente pasa algo, ¿no? Entonces va él y visita a Roland y dice, yo cuando conocí a Roland la primera impresión fue en su cama y la cama ya estaba sacudiéndose. O sea, no fue así como que, ajá, no fue así como que llegó Ujú. y, hola, lo conoció tranquilo, sereno, normal como tú comentas con Marta, no, Ujú. aquí es de la cama ya estaba sacudiéndose, moviéndose, entonces también como reacción, y porque era un sacerdote experimentado y que yo creo que el tema le apasionaba o le gustaba porque él se ofreció, lo que hizo fue, sí.
Tengo una Dale, pregunta, Alex. porque dijiste que Ajá. era Bishop. ¿El Bishop era el Bishop. apellido? Bishop era el apellido, sí, Okey, del porque padre. sí hay apellidos americanos que se llaman Bishop, pero Bishop en inglés también significa obispo. Eso por Ah, eso okey. No, pregunto, era apellido, se ¿era su llamaba apellido? Okey. Raymond Bishop. Ajá, Okey, okey, okey. era el apellido. Entonces, lo que hizo él como intención fue echar agua bendita y Agua hacer una bendita. forma de cruz. Entonces, en cuanto lo hizo, pues la cama se detuvo y se soste Guau. sí, pe ay, no, qué miedo. Se detuvo, pero como no sé tampoco los grados o cómo suceda, pero también dijo como que yo no voy a poder solo, entonces pidió la ayuda de un cura también de la comunidad católica de ahí mismo, que Ajá. se Ya llamaba no Boulder, cuente, que se ya no llamaba Boulder, cuente. de 52 años, que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y era muy religioso y era como que tenía mucha experiencia en enseñar y todo. Entonces dijo, necesito que tú me ayudes y los dos juntos fueron a pedir permiso al arzobispo Ajá. sí, al Ujú. arzobispo, pues para hacer Sí. un exorcismo ya con las cosas que habían vivido juntos. Okey. ¿Qué vivió Bowden en la primera visita? Fueron 2 rasguños en forma de cruz en la primera visita. Entonces, si te fijas, uno fue ver la cama toda movida y al otro le dio Ajá. sus 2 cruces, se las Oh, marcó. Se o las sea, marcó en el rasguñó cuerpo. al sacerdote. Sí, rasguñó Oh, al wow, sacerdote 2 okey. veces y le dejó 2 En formas de forma de cruz. En cruz. Le forma de dijo cruz, ¿qué le ajá. dijo? Tú eres mío. Toma, ajá. Entonces dijeron: "No, pues aquí necesitamos que nos den el permiso". Ay, Les otorgaron ese permiso y lo que empezó a hacer Bishop fue a redactar en un diario todos los acontecimientos que pasaban. El exorcismo duró 2 meses completos. Por eso cuando tú dijiste 6 años, dije: "No manches", y yo acá, o sea, yo no tenía idea que las sesiones normales eran de 6 a 7. Yo pensaba que era una vez nomás, ¿verdad? Ajá. no, es lo No, que Yo sí, hubiera pensado que era una vez nada más es y ya interesante se que salía o sí, sí. es ajá, interesante, Edgar, que digas eso porque el padre Fortea, perdón que te interrumpa, Ajá, el no, padre dale. Fortea explica, la mayoría de la gente cree que un exorcismo es una sesión y ya, porque la ujú, televisión así nos los ha presentado, pero no, son sesiones. así es. No, y Órale. esta se me hizo amplia porque fueron 2 meses, pero cuando escuché 6 años dije: "No manches", o sea, es otra dimensión, porque aquí Sí, menciona que fueron de 20 a 30 sesiones en 2 okey, meses. Entonces, imagínate en 6 años, o sea, era sí, estar sí. estar ahí, no sé cuántas sesiones Oh, hayan sido, más de El pero 200. el mío les el mío les va a sí. encantar entonces, Okey. tantas Fueron sesiones. sí, no, aquí fueron de 20 a 30 y yo la verdad, yo me quedé en shock porque es el caso más famoso que yo conozco es pero yo creo que el más impactante es el de Marta, De Martens. la verdad. Entonces, fue entre marzo y abril de Pues más mil seis real, yo creo, es de Marta, ¿no? De El alguien más más documentado, ajá, sí, sí. ajá. más Entonces, documentado. fueron de 1949 esos dos meses, de marzo y abril de Okey, mil ya tiene novecientos cuarenta y tiempo. nueve Sí, ya tiene muchísimo tiempo. O sea, es un Oye, caso viejo, Brenda, es de los primeros, yo creo, no sé, sí, que empezaban como a salir a la luz. a salir, ajá. Ajá. Pregunta, porque ya ves que en la película la niña vomita al sacerdote o la cabeza le da vueltas, ¿eso O es la real cabeza. o? Ajá. Eso la cabeza que le gire no, pero No. sí narra en su diario sí narra que cuando empiezan, de hecho, son de las cosas interesantes que empieza a narrar. Todo era un diario, y el diario se lo quedó la comunidad católica de Missouri. Missouri, Jin, ajá. déjame contar, estás con tus caras, espérate. Deja que se le A aparezca un ver, demonio ahí para ver si no corre. ya sé. Entonces, sí cuenta que cuando estaban en los rituales, si escupía las manos, escupía los crucifijos, las Biblias, las personas que lo sostenían, porque también utilizaban hasta 3 personas para sostener al niño. También un niño de 14 años, pues Sí. no creo que sea nada robusto o pesado Ni para tan tenerlo fuerte, ajá. ajá, para tenerlo entre 3 Ujú. personas. Entonces, entre 3 personas lo sostenían y también se contorsionaba. Entonces, yo creo que el tema de la cabeza lo relacionan a Con las construcciones, contorsionarse, ajá. voltearse, como que en el extremo, como tú mencionabas, así de Ándale, todo ha de voltear la Sí, ajá, cabeza hasta hasta así el atrás, como pero no extremo, volteado, pero pues. no girarla, pero sí sí. Sí. sí Sí, eso Ahora le que dice dieron más mencionas peliculesco, pues. sí, ajá, ahora que así es, mencionas ese dato, la mamá de Marta por eso se dio cuenta que no era normal, porque ella empezó a constorsión contorsionarse. sí, y que le tronaban los huesos, ¿también a niño? Sí.
Oh, Sí, wow, igual, igual, se interesante. contorsionaba, entonces cada que escuchaba, por los rezos, las Quedó oraciones, bien el agua derechito. bendita, y no, Qué y lo que quiropráctico, ni qué nada. y lo Bien que sí derechito que y lo que sí es muy impactante es que los alineado. objetos flotaban, ¿eh? Incluso el agua bendita. O sea, ellos estaban en el ritual y el agua bendita flotando, las mesas, las sillas, lo que hubiera en el cuarto, aventando, arrojando y Sí, escupiéndole las manos, escupiendo a las personas que sostenían, diciéndoles groserías, idiomas en otro, bueno, más bien hablar Dialecto en o otro algo. idioma. nosotros Ajá. se llama, ajá, sí, Ujú. Gritando y así con voz diferente, y con voces que no eran de Roland, era una de voz rock, distinta. Ajá, okey. era una voz distinta. Entonces, ahorita que tú platicas, Alex, yo la verdad es que desconozco muchas cosas, pero también menciona en su diario algo como muy específico, como esa interacción entre el sacerdote Bowder y el demonio. Entonces, como que le dice: "Tienes que decir una palabra", no sé si es Dios, la palabra que buscan que diga o algo, pero busca que Ajá, Ujú. digan una palabra, la verdad es que no sé específicamente qué, pero que el demonio le contesta: El demonio. "No va a decir nada, yo lo controlo, yo soy el que habla, no vas a escuchar jamás la palabra que tú esperas". ¿qué tú No sé, esperas? ajá, no es específicamente qué esperaba Bowder que dijera, pero Que dijera, ajá. seguramente a lo mejor el nombre del demonio aquí no dice quién fue o ¿Quién fue? algo, Ajá. ajá, pero no le dice: "No vas a saber y no vas a escuchar la palabra que esperas, porque lo controlo yo y contesto yo". Ah, Entonces okey. entonces narra esa parte específica y también menciona que como fueron muchos rituales y sesiones, se lo llevaban a distintos lugares. ¿Por qué? Como que Okey. para hacer menos traumático la sesión para Roland. Para rol, Entonces, que en okey. una de esas sesiones también se trató de aventar un precipicio. Me imagino que el El objetivo niño. al Mm. niño, sí, me imagino que el objetivo del demonio, a Sí, final de sí, sí. cuentas, es, pues, llevarse el alma de la persona que están Así es. poseyendo, no otra cosa. Entonces, trataron de que se lanzara por un ¿Matarlo, pues? ¿De precipicio. Ajá, matarlo? matarlo. Oye, Ajá. entonces el demonio nunca dio su nombre? Yo creo que no, Porque nunca dio su nombre. Ajá. de acuerdo al libro dice que el demonio nunca tiene, o sea, nunca trata de Escuché un dañarte ruido. físicamente. Sí. Pero entonces, A ver, lo si ese escuché. demonio controlaba su cuerpo y lo llevaba a como que terminar con su vida, tenía mucho poder o sea, sobre el niño, o sea, Sí, interesante. se trató de lanzar por un preci ¿escuchaste ruidos, Regina? ¿Sí? Sí, Dale, escuché un síguete ruido. burlando de los demonios, síguete Sí, burlando. sigue haciendo caras. Sí, en la noche Hasta que aquí te se voltea acabó así la este. cabeza. Ya, ya yo no voy a hablar, ya yo no voy a hablar. Cambia cambiamos de integrantes, seremos mesa de 2 porque Edgar ya Entonces, esa fue una y lo llevaban al hospital, o sea, como que el cuerpo de Roland sí quedaba muy dañado ah, o okey. exhausto. Yo por eso te preguntaba que Sí, 6 No, pues, años y Edgar también te comentó, cansado. ajá, sí, no. aquí sí Roland sí tenía como un desgaste, porque sí lo llevaban al hospital de los eventos y de cómo sufría y de lo que tenía. Entonces, en unas ocasiones del hospital, después de que tuvieron esta interacción entre el demonio y el sacerdote, escucharon antes de medianoche que hubo 2 voces con Roland. Una voz que decía que era el arcángel San Miguel y le decía: "Sal, Satán, ya de este cuerpo", y que no sé qué, y ya como que el Okey, ya ayudándole. demonio, ajá, y Sí. ya ayudándole. Entonces, y como que había una lucha de dos entidades y del arcángel San Miguel y el demonio, y que despertó después Roland y dijo: hubo una batalla y ganó el arcángel San Miguel y se ha ido. Ajá, así, sí. Entonces, ahorita que tú lo comentaste, Alex, Él lo yo dijo. dije, sí, Sí, el Roland lo dijo. Guau. es Que él interesante él porque dijo, Marta también ajá, comentó algo así. Sí. sí, o sea, que él como que sintió esa lucha Ujú. y los 2 sacerdotes escucharon 2 voces distintas, la del arcángel San Miguel Y la del exigiéndole demonio. a Satán que saliera del cuerpo y la del demonio. Ajá, Oh, entonces entonces era Satán. pues yo creo, pero Sí, no pues, sé. Ah, Satanás. Sí, así le no, dijo, porque pero así le Satanás es dijo, uno de los más poderosos también. sal Satán ya de este Entonces era cuerpo, Satán sal el que Satán estaba de este dentro, porque es el cuerpo. nombre del demonio. Entonces, ya después Roland despertó y le dijo: "Y ya se ha ido, ya". Y ya desde ahí, Ya. ya no volvió a pasar nada. Obviamente se desconoce,
la identidad de Roland, pero seguramente como la gente es muy morbosa, lo que sí es que este caso se posteó en el periódico del Washington Post en su momento Okey. y describió que fueron 2 meses, qué padre fue y todo, cuidando obviamente la identidad del chico, pero, también en el futuro se sabe que Roland murió en el 2022 a la edad de 86 años y que Oh, fue un wow. ingeniero, aeroespacial de la NASA. Oh, Ajá, Ah, wow, sí, qué pues entonces sí sí, pudo, sí. interesante. sí, sí pudo Porque y te iba a todo. No, decir, para poder vivir con No, el sí, miedo, me imagino que, ¿verdad? Qué padre. sí, pasó igual los también. exámenes con la ayuda de los demonios. Ya. Y de todas formas, al final también como que dejan de que hay personas que no creen o sacerdotes que no Sí, creen, claro. que porque Sí. tampoco hubo una presencia médica para que realmente estuviera monitoreando eso. No sé si con el caso de Marta, Alex, estaba Sí, siempre un médico presente, acá siempre. no. No, no había Entonces médicos ajá, monitoreando, pero había médicos presenciando para que acá ellos no. comprobaran o ajá. Ajá, entonces en este caso no, y era como, Mm. y creo que fue como que lo que dejó en duda de que realmente Que fuera si era real real o no. o no Ah, fuera real. okey, Ajá, okey. eso sí lo marca, pero así fue tal cual. Yo pensaba que había sido muy traumático, pero escuché a Marta y dije: "No, Sí. guau, guau, No, Marta Marta le dijo: es "Quítate que ahí otro te voy". nivel". Sí, Marta quítate que ahí te tiene voy. una marca Y pues vamos a paso. escuchar la historia de Edgar, tal vez Edgar, a también ver, ese, Edgar. quítense que ahí les voy Sí, porque él sí dijo que está su historia traumático. era No, no, impactante, pero ya el no, ya público no, ya el no, ya público no. va a decidir cuál es la más impactante. Fíjate Sí, que me llamó mucho la atención ahorita una frase que dijo el Alex, a ver. porque muchas veces dicen que el miedo no se grita, a veces se Ah. Se susurra, susurra. o a veces o a veces se esconde, ¿no? Entonces yo traía Ah, esa frase y cuando lo dijo el Alex dije yo, ya empezó como que, y es cierto, ¿no? Ahorita que hablabas de las emociones, o sea, Sí. ¿cuántas emociones negativas no pueden estar siendo alguna Sí, presencia sí, sí, sí. sí, maligna sí, sí, o Sí, sí. es algo, ¿no? verdad. Imagínate, Pero pues a lo que vamos, mande. ¿no? Cruz, Es cruz. un demonio, es A un lo que demonio, no es cosa vamos, buena. sí, No sí. lo hagan, chicos. No, pues ya No, sé, no no hagan. lo hagan, no le hagan caso al Alex, que se Al les va a no, yo aparecer no, ahí al el chamuco. demonio. Yo les vengo a hablar del caso de Anneliese Michel. Ah. No sé si Ah, ustedes recuerdan, pues está basado, la película del exorcismo de Emily Rose, está basado más o menos De en Emily este Rose. caso que yo les voy a platicar, ¿no? okey. Es muy interesante. Todo O sea, empieza en el año de Perdón que te interrumpa. Emily Rose Emi no es el dime. personaje real, es nomás el de la película. es el de la película. Hicieron Ajá. esa Ah, okey, película okey. como que basada Basado. en este hecho, ¿no? Okey, okey, okey. Entonces, este caso, empieza en 1952 cuando nace Mm, esta okey, persona de nombre Ana Elizabeth Michel, ¿ok? Así se Ah, llama. Entonces, fue una mujer alemana, pues vivió en Alemania y ahorita que okey. comentaban que tú, Brenda, 20 20 a sesiones, 30, de 20 a 30. el Alex 6 Sí. años, pues ella tuvo 67 sesiones de exorcismo Es algo, sí durante es 10 algo, meses. sí es algo. 10 meses. Entonces, 10 meses. Entonces, ahorita que yo hacía la Te gana pregunta, Marta. pues todos nos quedamos No con sé, que un lo tengo que exorcismo escuchar. es te hecho y ya, ¿no? Bueno, pero Sí. ahí les va la plática, ¿no? Okey. Entonces, en sus primeros años de vida, Michelle pues vivía con sus papás, Joseph y Ana, y tenía Ajá. 3 hermanas. Ajá. Se cuenta que todos eran una familia muy católica y muy Okey. metidos en ese estatus del catolicismo, ¿no? Entonces, a los 16 años, pues Ana, vamos a llamarla Michelle, la voy a llamar como Sí. Michelle. Okey, como Entonces, michelada. sufre una convulsión severa y fue diagnosticada con epilepsia, ¿ok? Okey. Okey. Entonces, esa epilepsia le provocaba una psicosis. Una psicosis, pues, es cuando no tienes la capacidad de distinguir lo Realidad. que es realidad con Ujú. la fantasía, ¿no? Ese fue su primer Entonces, diagnóstico médico. Ajá. ese fue su primer diagnóstico por la Que yo que me la imagino que era llevaron a falso. Ajá. espérense, Ah, pues, sí, la No, pues estamos entonces, llevaron adelantando, la nos estamos adelantando. ajá, la llevaron a un hospital psiquiátrico
y ahí fue diagnosticada también con depresión. Puta madre. Entonces, Pobre, ya pobre tenía Michelle. depresión y, pues, epilepsia, ¿no? Y psicosis. Entonces, comenta que a sus Psicosis. 20 años se empezó a ser intolerante a los objetos religiosos. O sea, ella veía, no sé, un crucifijo y no, o sea, no los No soportaba. los Dice aquí toleraba. que no los toleraba y comenzaba a oír voces cuando empezaba ella a rezar, porque ella era una chava que Mm. iba a misa Que normalmente con sus rezaba, papás, sí. que rezaba. Entonces, ella empezaba a oír voces, pero era de que estás atrapada, te En los vas a podrir susurros, en el infierno. susurros. Ajá, Sí, ella oía eso, ¿no? susurros. Entonces, pues, Ah, ya me está dando así como miedo, ¿no? Sí, está sí. Entonces, llorando. sí, comentan que, pues, ella sí estaba en un tratamiento, a diferencia de los de ustedes, en un Ajá. tratamiento psiquiátrico. Entonces, pero nunca mejoraba ese tratamiento. Entonces, un día cualquiera, dice la historia que un familiar de Michelle la llevó a un santuario, ahí se lo voy a leer, santuario no autorizado de San Damiano, ¿ok? Pero Ese ¿por qué era no un, autorizado? Ajá, hacia aparece, Hacer el nombre, santuario hacer el no nombre. autorizado, como que era no un lugar pues autorizado por Por la la iglesia, iglesia. ¿no? Okey, Era okey. como un santuario. ¿Por qué? Porque el familiar, él le decía que Michelle estaba endemoniada. O sea, que todo lo que una fa en la un epilepsia, pariente. todas las Ajá, voces que oía, si un pariente era, y que ahí en ese santuario, pues había agua bendita y que al entrar, pues iba a sí. hacer que, pues sacara todo lo que traía malo, ¿no? Sí. Pero obviamente no contaban, perdón, con que Michelle dice que al entrar a ese lugar empezaba a sentir que le hervían los pies, o sea, Le como quemaba. fuego en la tierra. O Ajá, sea, todo lo que pisaba era ardiente y las medallas que había ahí no las podía ver, ni los santos. Ella decía que era demasiado el brillo que emanaban, que a ella le molestaba, Oh, que a ella le guau. verlos. molestaba. O sea, sí, incluso le llegó a decir a su madre, pues ya ves que su madre se llama Ana, que tenía Ajá, conversaciones con María, pues María la Virgen, la ajá. mamá de Jesús, que tenía pues conversaciones con ella. Entonces ya como que no les empezó a cuadrar todo esto que decía la chava. O sea, oía voces, pues durante la epilepsia también, pues tenía depresión, entonces el tratamiento médico. Entonces fue cuando ellos empezaron a buscar sacerdotes, así como sus Okey, casos. Ajá, okey. Entonces, fueron a pedir ayuda para que la revisaran y todo, pero pues se encontraban con puras negativas, porque pues igual. para hacer un exorcismo le decían que tenían que tener la autorización del obispo. El obispo, Y Ujú, ajá. como ustedes mismos decían, un exorcismo no es, te voy a practicar un ajá. exorcismo. No, tiene que estar documentado, ciertos requisitos, esta aprobación episcopal, y pues no la tenían ellos, ¿no? Entonces, Michelle, pues no, nunca funciona, los medicamentos nunca funcionan y Entonces, yo como va a tengo ahí una pasar, consulta. Entonces, ¿nunca a pudieron ver, dime, conseguir el permiso ellos? espérame. Ah, Vale, O ya okey. sea, va. ese es el primer Ah, ya, acercamiento okey, está que bien, que que tuvieron tiene. Con con la los iglesia, Okey, ajá. sacerdotes. va. Ajá, pero no lo lograron en un Al primer principio. inicio y pues Ajá. Sí. siguieron ellos con su tratamiento, pero no mejoró. Entonces, ella al ir empeorando, pues ya se bebía sus orines, se golpeaba ella sola, ya se empezaba a hacer daño y así hacía voces graves, Ay, como que salvaje, ¿no? Ya Sí. era lo común, ¿no? De un exorcismo. Pero pues después, no, pues, ¿sabes qué? No, o sea, algo tiene la chava, o sea, tenemos sí. que hacer algo. Y comenta, voy a ver la fecha, en 1975, volvieron a insistir al obispo de que les permitiera hacer un exorcismo. Entonces, el obispo, pues, ya vio el caso y permitió que un sacerdote le hiciera un pequeño, exorcismo.
no sé si O tengan, la prueba o verdad, algo, ajá. mayores o pruebas, pero así lo comentan, un Ajá, pequeño exorcismo, y comenta que era un exorcismo del Papa León XIII contra Satanás. Y era un okey. rito que el sacerdote podría, dice aquí, recitar, y que no requería, pues, esa aprobación Mm, episcopal, ¿no? Como que Era no como era una tan grande, era oración. como que era una oración que el mismo Sí, sacerdote podía hacer, ¿no? hacerla, ey. okey. Entonces, pero tampoco, o sea, tampoco sucedía nada. Entonces, en ese Mm, mismo año, ellos dicen, no, pues, ¿sabes qué? Necesitamos hacer el rito mayor, a lo que ellos le llaman un rito mayor, porque seguía poseído, o sea, seguía hablando, seguía lastimándose, seguía todo eso. Entonces, él dice aquí que el 24 de septiembre de ese mismo año se le realizó la primer sesión de, Sesión. de exorcismo. exorcismo. Ajá, exorcismo. ¿Y qué dije? Oh, no, sí, sí, ¿Exorcismo? sí. ¿Exorcismo? Exor Ajá, dije yo, no dije mal, No, exorcismo. No, bien. no, no, no. Entonces, y que durante esa sesión, Michelle empezó a decir: "Se van a morir, o sea, yo voy a detectar a todas las personas y todos los sacerdotes apóstatas", o sea, como que quería descubrirlo a todos los sacerdotes de esa era moderna, que estaban haciendo las cosas mal y como pecadores, ¿no? Es a lo Claro, que sí. ajá. Entonces, para los que busqué el significado de apóstata, y es, pues, Apóstata. cuando una persona Yo no sé. apóstata, Ajá. significa que una persona que era cristiana, pues, renuncia o pierde ese cristianismo, ¿no? O no cree, ¿verdad, Cuando Luis? O algo así, una pues, persona deja de creer, apóstata, de es que la Iglesia Católica tiene dogmas de fe. Por ejemplo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Un sacerdote apóstata es cuando se aleja de la religión católica porque no cree en esos dogmas. En esos okey. por que María es la madre de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Sí, no sí, creen, sí. se alejan, ajá, sí. Ujú. Pero siguen siendo sacerdotes. No, 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 ya porque no. Ah, No, ya no, okey, ya. no. O sea, sí. siguen siendo sacerdotes porque el sacerdote, según el rito de Melquisedec, es sacerdote hasta en la vida eterna, Ah, pero ya. no Pero a lo pueden Ya mejor no, ejercer. ya no la ajá. okey, ya, ya, Ajá, ya. sí. Pero, pues, me imagino que en aquel tiempo, pues, lo hacían, pues, sin Yo creo consentimiento, que En puede sí. los ser, ¿no? 70 y Ajá, tantos, sí. imagínate, Entonces, ajá. era lo raro que esta chava, o sea, los demonios o las voces que decía era para que ella iba a detectar todos esos pecadores que Sí, sí. había en el mundo y todo eso, ¿no? Entonces, pues, se le realizaron 67 sesiones, pues, de exorcismo, 7. 1 o 2 por semanas, y cada una duraba hasta 4 horas. ¿Ok? No Entonces, manches. menciona aquí que dentro de un tiempo, imagínate, por eso les decía yo, ¿cómo queda el cuerpo Ajá. si después de 67 sesiones esta chavita empezó a rechazar la comida y al final murió por desnutrición ¿De y por verdad? deshidratación a los 23 años? Ella Pero se nunca salió O el sea, murió. demonio pesaba entonces. Pues no, se llevó el alma. pues Ah, ahí okey. les voy, déjenme, les Pues, voy a ¿Ella desmenuzando se ver, la murió? cosa, ajá. ¿no? Entonces, sí, se murió, y luego dice que pesaba 30 kilos, o sea, Pues como puros una chava de huesos. 23 años pesando 30 kilos. Entonces, Puros muchos le huesos. atribuyen a la muerte que fue a consecuencia de todo lo que le habían realizado, ¿no? Qué curioso. Entonces, después de su muerte, pues se acusa a sus padres y a los sacerdotes de haber, De pues sí, de haber ellos tenido la la culpa. negligencia, Sí, dice sí, aquí, sí. Sí, 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 ajá, ajá. ajá, la culpa de su muerte. Pero, pues, ya, en lo que estaba el juicio, los sacerdotes los eximieron. Haz de cuenta, les impusieron una multa, y al final la iglesia pagó la cuota, La ¿no? multa, Y a ajá. los padres ajá, y a los padres, pues, decidieron que, pues, quedaban eximidos de culpa, porque ya era mucho el sufrimiento que habían tenido, o el desgaste Hospitales, con todo psiquiatras. esto, ajá, pues, que ya no se merecían otra causa más como para encarcelarlos o encerrarlos, ¿no? Ahí queda la historia, pero después de esa muerte, pues, hay un juicio, ¿no? O sea, en Ajá. el Ajá. juicio, los médicos, se van a juicio y todo esto. Los médicos dicen que Ana Michelle nunca estuvo endemoniada, que todo era un proceso Médico. de la epilepsia y de los medicamentos
que le suministraban, incluso que era como que un choque entre los medicamentos y ese cuadratismo que tenía la familia, con la religión. Con la Esa religión. obsesión Aparte, pues, religiosa. esa obsesión y de Sí, la epilepsia que manejaban, ¿no? Pero por su parte, los sacerdotes comentan que tenían todo grabado. No sé Ajá. la verdad wow. si está en YouTube, los voy a buscar y se los paso en los comentarios ahí si hay algo sobre este caso, pero Es los sacerdotes dicen que sí estaba endemoniada y que le voy a decir porque aquí vienen pues los es que nombres de los demonios. el tema de los pies que le quemaba y o sea, hay pequeñas Así cosas de como que los bueno, 2 pero es que Ajá, y te pone así pero como que si ella tenía psicosis para saber si realmente sí le quemaba, porque a lo okey. mejor ella en su mente lo ajá. psicomatizaba también, ¿no? Digo, Sí, o sea, A ver, está a ver, canijo, los ¿no? nombres, Pero échatelos. ajá, pero dicen que los demonios discutían, o sea, ella también hablaba y hablaba en estos términos que, pues, raros, lenguas. ¿no? Ajá. Entonces, ajá, a través de Michelle, pero los sacerdotes identificaron demonios, que eran Lucifer, Caín, Oh, Mm. wow. Judas Hola, Iscariote, ma. Nerón, Adolfo Hitler y un sacerdote malvado llamado Fleischmann. O sea, No, pues todos traía ellos puro ¿y Anticristo, ajá, ¿eh? cómo? puro pesado, ¿Y ¿no? cómo? Puro Sí, ¿Y pesado. puro Dice cómo? pesado. que ajá, todos ellos se burlaban, los insultaban y desafiaban a los sacerdotes. O sea, le decían, ella es mía, ella es mía. Y pues imagínate, nomás al escuchar sus nombres de quién estamos hablando, ¿no? De esas Sí, personas malignas. Entonces, te dice que Michelle fue liberada del exorcismo antes de morir. O sea, antes de morir, Ah, pues okey. sí se liberó pero se murió. y Pero se pero sí, murió. pues es a lo que vamos, pues imagínate con 30 kilos y un desgaste de 10 meses, de 67 sesiones, de 4 horas diarias cada una. No, pues imagínate cómo va a quedar. Y pues ya ahorita Sí, viendo los nombres de los demonios que traía, plebes, pues No, Luis ni dice cómo. que Lucifer es de más no. grande, o sea, Sí, ajá. sí Caín ahí estaba le pisa fuerte, los talones, el otro le sí, no, puros de esos. sí estaba fuerte. Entonces, en el juicio, los papás comentan que decidieron exhumar los restos de Michelle, no para hacer otras investigaciones ni nada, sino con las prisas de la muerte y de todo ese caso, a ella se la enterró en un féretro pues muy básico y ellos querían como que darle una sepultura más Mm, digna y poner sus restos pues en otro tipo de contenedor, ¿no? Entonces, Sí. hoy la tumba de Michelle es un lugar de peregrinación. Entonces, a ese lugar Ahora, acuden pequeños grupos católicos que están satánicos. ya sé como por no, qué. que creen que sí hay esos sacerdotes apóstatas y que creían que ella venía como que a desenmascarar esas personas, ¿no? Esa persona, ajá. Ah, ya, No ya, sé. ya, ya. Ajá, Yo no haría no sé, o sea, peregrinación ahí, Pues más bien son por saca. eso como cultos, no sé. por eso es Sí, me venerada. suena más a Es Pero, pues, venerada dice entonces. grupos católicos, sí, o sea, pues sí, católicos como es una nosotros, así. es una tumba visitada. Incluso, fíjate, su papá, Joseph, muere en el año de Ajá. 1900 y cacho. Tu mamá en el 2006 da una entrevista porque, pues, la buscan Okey. porque fue un caso Ah, muy muy sonado, sonado. y le preguntan que si ella se arrepentía de todo lo que había pasado con su hija, y ella comenta que no se arrepiente de nada de lo que haya vivido Michelle, porque ella en sus manos veía a Cristo, y era un mensaje Okey, que él le decía que ella estaba haciendo lo correcto. lo correcto, okey. Ajá, entonces, en este caso queda la duda, Sí. ¿fue una enfermedad maltratada o Híjole. Oh, realmente sí estaba endemoniada o poseída? O sea, Y porque se es puede prestar a que la dejaron morir de desnutrición o algo, negligencia. ajá, negligencia, ahí no como fue el habla caso. Edgar de que tenía médicos presentes, tampoco mucho menos, En pues el no. en el juicio, ella sí tenía sus médicos, pero, pues, la No, Pero no, familia lo no no, en pero en los trataba los rituales, exorcismos, en los en los rituales. rituales, Ajá, lo no, que ¿no? pregunta no, ella. no. Hasta en el juicio, después de su muerte, es donde mandan a llamar a los sacerdotes y a los médicos y a los papás, y cada quien da esas versiones que les cuento.
Sí, pero, pues, no sé, está como que de pensarse, ¿no? Porque sí, también puede pensarse tan fanática la familia de la ¿Tú de qué lado religión. te vas? ¿Tú de qué lado te vas? Tú que ya leíste el caso y todo, ahorita vemos con Alex y yo, sí, ahorita me ajá, preguntan a a mí. ver, ¿tú de qué lado Ah, te vas? Ajá, yo me voy leyendo el caso que sí estaba enferma. O sea, sí estaba okey. enferma, o sea, sí tenía, pues, sus ataques, estaba muy medicada, o sea, tenía, pues, le daban medicamentos fuertes, dice la historia, por todo eso que pasaba. Y, pues, al final, pues sí eran, o sea, ella como que no resistió, o sea, si dejaba de comer, o sea, ellos como que lo dejaron que pasara todo, ¿no? O sea, que llegara a Sí, sí, 30 sí, que kilos sí, sí. y no hicieron como que otra cosa. Oye, mi hija ya pesa Lo que dijera el 30. Ellas padre, seguían como o que, sea, ellas como, sí, ajá, en la religión. Y pues yo me voy más por pues que que sí estaba tenía un grave enferma. Sí. problema mental. Ajá. ¿Tú, No sé, Alex? Sí. pero Yo voy a dar mi opinión A ver. y me gustaría que la audiencia de nuestro público que nos Sí, escucha en el podcast a través de nuestros canales, Spotify, YouTube o Amazon o Apple Podcast, que también nos den su opinión, ¿no? Mi opinión, porque yo creo que los dos casos de ustedes no son reales y el que yo conté sí es real, por el punto de que cada vez que terminaba la sesión, la niña o Marta normal. no había un desgaste físico, y no en había el un caso de ustedes, desgaste. sí Ajá, había. Entonces, como que yo me voy a ir por ahí. Entonces, en okey, el caso de Emily Rose, no me acuerdo el Okey, nombre verdadero, okey. yo siento que sí hubo una Michelle, negligencia y no había médica. una posesión demoníaca, sino que sí el desgaste físico fue porque ella realmente, pues, estaba mal. Entonces, el exorcismo no le estaba ayudando, más sin embargo, le estaba afectando. Es lo que yo creo. Yo creo que, Ajá. mira, yo estoy dudosa, pero lo que veo es que yo siento que tampoco los oye, sacerdotes estaban autorizados, o sea, si eran esos apóstatas, si estaban así, o sea, yo siento que no, también fue sí, como un no, experimento, sí eran autorizados. No, pero de todas fueron formas, o autorizados por sea, el obispo. sí, pero yo creo que no tenían la preparación, o sea, yo estoy como que puede que no sea totalmente falso, pero creo que no sabían Ajá. hacerlo Oye, tampoco de forma sa O sea, correcta. los curas eran Sí, pecadores y no sí, ayudaban. así es. Sí, yo Sí, tú creo que así. también oye, pecadores. ¿sabes qué Sí. sabes qué me Ajá. llama la atención? Que antes de empezar todo este detalle, ella empezó a mostrar esas, ahorita que les cuento, me voy más por este lado, pero también me atrapa el otro Ah, lado, no, si porque ya Que la habían dicho que comentan chingada. era No, el pues médico. di un No, lado no, nomás. espérense, pues, que ella tenía momentos antes de que empezara todo esto, a oír voces y ajá. todo, que ya no soportaba objetos religiosos. O sea, siendo una chava de religión, o sea, que siempre ha vivido con objetos y todo eso. ¿Qué? Oye, pero hay que también, porque yo estoy comparando mi caso con ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. El Ajá. de Brenda no había un estudio clínico. No, En el mío sí había y no Ajá, había no. nada. En el tuyo Sí. sí había y fue detectada con Sí, psicosis. ajá, sí. Ahí para sí, empezar, ajá, yo desde ahí soy incrédulo. Yo diría, no es una posesión, hay que sí. tratar la psicosis, la epilepsia, porque en tu Pero caso sí hay tenía un cuadro Ajá. tratamiento clínico. y de todas formas, o Sí, sea, pero a lo mejor el tratamiento no funcionaba, a lo mejor su cuerpo era más resistente al tratamiento y Muy ella de pues o era se muy débil, sugestionaba. imagínate. Ajá, pero también yo sí. digo que los padres, los sacerdotes no estaban preparados, porque también creo que ese tema es como muy específico y no cualquiera. Me llama la atención que tú hagas hincapié en ese tema porque se acuerdan que hubo un doctor Sí, forense ajá, que ayudó a Marta. El demonio le dijo, ajá. volteó así y Marta le dijo, yo te conozco y conozco tus pecados. Y Sí. el Señor le dijo, pues no me importa, le dijo, porque me acabo de confesar. Entonces, pero Oh. Fortea dice que el demonio Oh, sí te puede leer la mente, porque Y decía tus que, miedos, ¿no? Y y tus tus miedos, miedos. sí, Ajá, ajá, y tus sí. sí. miedos. Entonces, eso de que los curas eran apóstatas, algo hay de Algo, cierto sí, por yo ahí, también o sea, el sé. demonio, pero pues quién sabe. Yo sigo No, creyendo que era un caso clínico. pero no, Okey. oigan, pero no eran esos sacerdotes no eran apóstatas. Ella lo que decía era que quería descubrir a todos esos pecadores, sacerdotes apóstatas o sea, no los que lo estaban haciendo, Ajá. aclaro, ¿no? Por si Sí, entendieron lo mismo que el Alex. yo O sea, entendí no, eso, ella, sí. no, esos eran sacerdotes bien por el obispo, Bien. pero ella lo que decía es, ¿De dónde es? Nah. quiero morir No, para pero mira, desenmascarar a todos, a todos
los que estaban pecando, pues. Concuerdo un poco con Alex de que tal vez nuestros casos pueden tener algo de veracidad Falso, o no, sí, sí. porque yo sí leía que Ajá, tenía que estar un médico presente para cualquier cosa. Entonces, si el sacerdote hubiera estado preocupado por la salud también de la persona, hubiera tenido un médico, sí, oye, ujú, tiene Sí, esto, no come, inyéctale ajá, suero, lo que tú quieras, y no pasó sí. con tu caso sí. ni con el de Roland. Y Entonces, basado en este ajá, libro, Oye, dice que ningún puede ser. demonio tiene el poder para afectar tu cuerpo. Físicamente no te puede dañar. Entonces, Ah, ahí yo okey. no creo en los casos de ustedes, pero la audiencia tiene, okey, okey. nos dice. Pero este libro dice que no. Y es que lo que Sí, me llama la atención es que estos 2 casos tengan películas y el de Marta, que Y está el de como muy Marta no. impactante. Yo creo que Sí. porque el cuerpo no tenía nada y como que no se ve tan dramático, pero 6 años, o sea, no, Oigan, o sea, ese sí y es es fuera de fuerte. este caso, pues pero para es ser más dramático, el padre Amor, que era el exorcista del Vaticano, él dice, y él tenía objetos de metal como clavos, medallas, de todo tipo de cosas que cuando hacían el exorcismo la gente escupía, la gente vomitaba que le Ah, salía desde aquí y que le salían los pedazos de metal. Imagínate tú eso, ah. imagínate. Uy, es que pues yo pienso que todo lo que es exorcismo y algo, no vamos a saber realmente no, la realidad de lo que pasa. No, O sea, sigue no. siendo algo que se está quedando también muy en secreto. sí. Siento que hay cosas escondidas, ¿no? Que luego Sí, podemos Hay hablar muchas cosas escondidas. de las conspiraciones que por ahí sí, alguno de nuestros escuchas seguidores. nos pidió, entonces Sí, puede ser ahí también un tema que se sí, puede tocar. exacto, Ajá. exacto. Invitamos a la Pero gente pues si entonces que nos conocen siga, algún que nos otro escuche. caso, Sí, que nos digan. pónganlo en los comentarios. Sí, pongan los comentarios, síganos, mándanos correo, mesa de tres oficial con el número y síganos en las redes sociales. Y nos vemos en Y, el siguiente recuer- episodio. y recuerden, 3 de la mañana no se duermen porque le va a salir Un, un, dos, un tres. demonio. Viene Cierra por la ti. puerta. 3 y Nos vemos, 4. cuídense. Bye. Bye. Gracias por escucharnos.